La experiencia más aterradora y extraña que he vivido ocurrió en una carretera rural cuando tenía 35 años, en 2009. Esa noche transcurría como cualquier otra, sin sorpresas ni novedades. Conducía mientras escuchaba música en la radio, sintiendo una conexión especial con los ritmos y las letras de las canciones. Solía tomar café para mantenerme despierto al volante durante la noche, especialmente en esa carretera desolada. Noté que el aire comenzaba a llenarse de una niebla suave, algo familiar para mí, así que me mantuve alerta. Sin embargo, la niebla resultó ser increíblemente densa. Comencé a preguntarme si debería detenerme hasta que la visibilidad mejorara, porque la situación se volvía peligrosa. Después de reflexionar profundamente, decidí continuar. Aunque la carretera estaba completamente vacía, opté por conducir despacio por temor a que un animal apareciera de repente. Mientras avanzaba, empecé a percibir un olor nauseabundo que se intensificaba. Entró por la ventana de mi camión. Cerré las ventanas rápidamente, pero sin éxito. En ese momento, traté de comprender qué podía estar causando ese olor tan desagradable, mientras luchaba contra la sensación de malestar que casi me hace vomitar. El olor y la densa niebla se volvieron insoportables, así que me vi obligado a detener el camión abruptamente y a abrir la puerta para vomitar. Después de despejarme, cubrí mi rostro con mi camiseta para protegerme del olor. Cerré la puerta con determinación y me preparé para continuar, cuando de repente vi algo cruzando la carretera a unos 30 metros de distancia. Fue un momento de pura sorpresa. La criatura parecía afligida y sufría mientras cruzaba la calle. Además de notar que cojeaba, también observé su camisa blanca y desgastada junto con unos tirantes negros. En ese instante me sentí desconcertado. No sabía qué hacer. A regañadientes, decidí preguntarle al hombre si necesitaba ayuda. Sin embargo, mientras me acercaba, divisé con asombro a otras 4 personas saliendo del borde de la carretera. Los 4 individuos comenzaron a cruzar la calle en la misma dirección que el hombre, de manera inesperada. Todos vestían ropas de campesinos antiguas y ninguno parecía notar mi camión estacionado allí. Me sorprendió que, si realmente estaban en apuros, no hubieran notado mi presencia y pedido ayuda. Sin embargo, continuaron cojeando por la carretera y desaparecieron en la oscuridad. Más surrealista aún, una silueta de niño comenzó a cruzar la carretera, enviándome escalofríos. Pero algo en esa figura atrajo mi atención. A pesar de la niebla y la oscuridad, pude ver claramente, gracias a las luces de mi camión, que era notablemente más pequeña que las demás. Pasaron unos instantes antes de darme cuenta de que era un niño. Aunque me sentía ansioso y aterrado, decidí no acercarme a esas personas. Me quedé junto a mi camión, observando con el corazón apesadumbrado cómo el niño continuaba cruzando la calle con ropas desgastadas. Cuando el niño casi había cruzado al otro lado, reuní coraje y pregunté: ¿alguien necesita ayuda? El niño se detuvo y me miró directamente a los ojos. Cuando la luz de los faros de mi camión iluminó su rostro, quedé paralizado al contemplar la expresión en sus ojos. Me di cuenta de que aquel rostro no pertenecía a un niño común, sino al de un hombre muerto. Era difícil hallar palabras para describir lo que presencié en ese momento. A pesar de la intensa luz de los faros, la densa niebla dificultaba la visión clara, pero alcanzaba a distinguir lo suficiente como para comprender que no era un rostro común. Murmuré una serie de groserías para mí mismo y subí al camión casi de un salto. Al cerrar la puerta, mi corazón se oprimió al ver a 2 o 3 personas aproximándose penosamente hacia mí. Estaba tan aterrado que ni siquiera podía pensar en cómo ayudarles. Con el corazón latiendo desbocado, pisé el acelerador y rodeé al niño, escapando de allí tan rápido como pude. Mientras pasaba junto a esas personas, mi luz iluminó los rostros de otros 2 individuos, y para mi gran sorpresa, también tenían un aspecto muy extraño. Sus rostros recordaban extrañamente el de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Al encontrarme con esa escena, mi corazón se aceleró aún más, soltando un torrente de maldiciones en voz alta hasta que finalmente dejé atrás a esos extraños personajes. Durante media hora estuve ansioso, conduciendo sin descanso, con el corazón casi saliéndoseme del pecho, hasta que finalmente regresé a la civilización, llegando a un pequeño pueblo. Al llegar allí,
Finalmente logré sentir un poco de paz y tranquilidad, y poco después me detuve en una estación de servicio. Han pasado muchos años desde que ocurrió esta historia, y hasta el día de hoy no he podido encontrar una explicación lógica para lo que presencié en esa carretera esa noche. Sin embargo, lo que puedo decir es que esta experiencia aterradora e inexplicable amplió mis horizontes hacia tantas cosas. Después de esa noche, comencé a sentir que el mundo en el que vivimos es realmente especial y que siempre hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Desde que era niño, cada verano realizaba el mismo trayecto en coche, que duraba 6 horas, hasta una cabaña cerca del lago que pertenecía a uno de mis tíos. En la adolescencia, esta escapada se convirtió en una rutina para toda la familia, un momento emocionante que esperábamos con ansias. Siempre fue una experiencia maravillosa, me encantaba. Pasar tiempo con mis primos y disfrutar de la conexión especial que teníamos era lo mejor. Sin embargo, lo único que realmente me incomodaba era el viaje en coche. Después de crecer, conseguir un trabajo y mudarme de la casa de mis padres, comencé a conducir solo cada año, lleno de gratitud y nostalgia. Como mencioné, el viaje duraba 6 horas, que pueden no parecer mucho, pero cuando viajas solo durante tanto tiempo, sin nada que te distraiga, parece una eternidad. Este evento ocurrió mientras me dirigía a la reunión anual en la cabaña de mi tío, lo que llenó mi corazón de emoción. Normalmente viajaba durante el día, pero este año mi jefe decidió que debía trabajar 4 días seguidos justo antes de mi tan esperado viaje. Fue un cambio de planes inesperado que me dejó con el corazón apretado. Dejé el trabajo demasiado tarde y al día siguiente me encontré con mi familia en la cabaña, lo que me obligó a conducir de noche, algo que no me hacía feliz. Durante la mayor parte del viaje, la carretera estaba prácticamente desierta, incluso durante el día, y mucho más de noche. Atravesaba un bosque denso con árboles agrupados en todos los rincones. Normalmente podía completar el viaje sin necesidad de parar, pero esta vez fue diferente. Ya estaba a mitad de camino cuando me di cuenta de que mi depósito estaba casi vacío. Le había confiado mi coche a mi hermano mientras trabajaba, y él había prometido llenarlo antes de devolvérmelo. Así que o había olvidado eso o me estaba engañando. Comencé a buscar desesperadamente una gasolinera, mirando atentamente los letreros a lo largo de la carretera. Cuando vi que el indicador de combustible estaba a punto de detenerse, supe que no podía permitirme ser selectivo. Tenía que parar en la primera gasolinera que encontrara. Después de unos minutos, vi un cartel de madera que anunciaba una gasolinera en la próxima salida, aunque no era un letrero oficial de la carretera. Esto me desconcertó un poco. Pensé que era simplemente un letrero improvisado de algún puesto en el borde de la carretera. Salí en la siguiente salida, pero no vi nada de inmediato. Decidí seguir adelante. Conduje durante mucho tiempo hasta que de repente el asfalto se convirtió en un camino de tierra. En un momento dado, agradecí la luz de los faros, ya que pude ver una gasolinera a la derecha de la carretera. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que el lugar parecía completamente abandonado, como si estuviera cerrado desde hacía muchos años. Las bombas de combustible habían sido retiradas, la mayoría de las ventanas estaban rotas y el techo estaba a punto de caerse. Era evidente que no podría obtener gasolina allí. Miré el indicador de mi coche y con pesar me di cuenta de que quizás solo podría conducir otras 2 millas. En ese momento me sentí abatido. Llamé a mi compañía de seguros para solicitar ayuda en la carretera, describí mi ubicación lo mejor que pude, apagué el coche y esperé con ansiedad. No tenía idea de cuánto tiempo pasaría. Resultó que me encontraba literalmente en medio de la nada, como si estuviera perdido en el desierto. No me quedó más remedio que sentarme y esperar. Y eso fue exactamente lo que hice, resignado y angustiado por la situación. Después de 30 minutos en esta situación desgarradora, mis ojos finalmente comenzaron a adaptarse a la oscuridad en la que me estaba. Me encontraba solo en mi coche a las 5 de la madrugada. No sé si fue mi imaginación jugando trucos conmigo, pero juraría que vi algo moverse dentro de la estación de servicio. Una oleada de pánico me invadió, sabiendo que no estaría seguro si algo peligroso rondaba por ahí. Mis ojos se mantenían fijos en la estación, luchando contra la convicción de que no había nada allí, que estaba equivocado.
Entonces, una voz distante, apenas un susurro, me llamó: «Amigo, ven aquí». Mantuve la ventana del coche entreabierta para no sofocarme y pude escuchar claramente esa voz resonando en mi interior. Mis ojos buscaron instintivamente esa voz en la oscuridad. Una figura solitaria se recortaba cerca de la estación de servicio. Me quedé paralizado. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos. La persona se aproximó a mi coche, pero yo estaba completamente inmóvil, incapaz de moverme. Cuando estuvo cerca de la ventana del pasajero, susurró suavemente: «¿Necesitas gasolina?». A medida que se acercaba, pude distinguir parte de su apariencia, incluso en la oscuridad. Estaba envuelto en ropas desgastadas, con una expresión desvalida, como si no tuviera a dónde ir. «Sí, la necesito», respondí con entusiasmo. Me explicó que tenía gasolina guardada en la estación y que estaba dispuesto a dármela sin pedir nada a cambio. Solo tenía que salir del coche y seguirlo. Ante esta generosa oferta, respondí con firmeza: «No». No encontraba palabras para expresar que no dejaría la seguridad de mi coche para seguir a un extraño a una estación abandonada. La respuesta directa apenas lo afectó. Su sonrisa se desvaneció, dejando un vacío en su mirada. Permanecimos así, en un incómodo silencio. Fue entonces cuando escuché el sonido reconfortante de neumáticos en el camino de tierra. El hombre volteó hacia el sonido y corrió hacia la estación antes de desaparecer en el bosque. Y entonces vi algo que me heló la sangre. 8 figuras se alzaban entre los arbustos, huyendo hacia el bosque ante la llegada del remolque. Estaban llenas de miedo y desesperación, ansiosas por atraerme a la trampa de la estación de servicio. Cuando el hombre del remolque se acercó a mi ventana, su rostro mostraba preocupación. Me enfrentó, preguntándome si era yo quien necesitaba gasolina. Luego, con curiosidad y preocupación, me interrogó sobre las personas que habían huido al bosque. Le relaté mi experiencia y de inmediato propuso llamar a la policía. Mientras llenaba mi tanque, me marché antes de su llegada. Pero al día siguiente, una llamada devastadora reveló que las personas no fueron encontradas. Desde entonces, mi mente está plagada de preguntas. El extraño intentaba claramente tenderme una trampa, pero no puedo comprender cuál sería su propósito. Lo único que sé con certeza es que si el remolque no hubiera llegado a tiempo, ¿qué habría sido de mí? Después de esa llamada, no pude evitar pensar constantemente en lo que había sucedido. Una noche, mientras estaba en casa, decidí revisar en internet y en las noticias locales del área donde ocurrió el incidente. No encontré nada relevante sobre personas desaparecidas o alguna actividad sospechosa en la estación de servicio abandonada. Esto solo aumentó mi inquietud. ¿Había sido todo una especie de alucinación? ¿Cómo explicar entonces que el hombre del remolque también vio a esas figuras? Un par de semanas después, recibí una carta sin remitente. Dentro había una hoja de papel con un mensaje escrito a mano. Algunos misterios no tienen explicación lógica, pero no significa que no sean reales. No había más información. La caligrafía era extraña, casi infantil. El enigma solo se profundizó. ¿Había sido todo producto de mi imaginación, influenciado por la fatiga y el miedo? ¿O realmente había algo más allá de lo comprensible? Aunque nunca obtuve una respuesta, la experiencia dejó una marca imborrable en mi memoria. Nunca más volví a conducir por esa carretera de noche. A veces, en momentos de reflexión, me pregunto si esos extraños seres eran reales y si lo eran, ¿qué querían realmente? La carta que recibí parecía formar parte de un rompecabezas que quizás nunca resolveré. Sin embargo, una cosa es segura: siempre hay más en este mundo de lo que podemos ver a simple vista.